con el espacio de A Dos Orillas con Silvia Visconti, que nos trae algunas novedades que esperemos que rápidamente se lo cuente a la audiencia. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí estamos tratando de incorporar distintas temáticas en este espacio que trata un poco de recorrer historias, a veces con un tono más cultural, a veces con un tono un poco más histórico tradicional, si querés. Y bueno, como nos pasa habitualmente, hablamos casi siempre de América Latina, de Uruguay, de Argentina, pero también de América Latina, y generalmente hablamos como América Latina una unidad, pero tengo la percepción de que muchas veces desconocemos realmente cuáles son esas situaciones comunes que hemos vivido a través de la historia los pueblos de América Latina. A veces desconocemos las luchas, los movimientos que se dan en el resto de los países, que pese a sus particularidades tienen o tuvieron un sentido similar. Y por eso me pareció interesante recoger y compartir algunas historias de otros pueblos de nuestra América, además de Argentina y Uruguay, y en ese camino un tema que es central porque tiene que ver con toda América Latina son las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica. Y muchas veces, cuando pensamos tradicionalmente en las intervenciones, capaz que vienen a nuestra memoria la invasión de México allá por 1846, 1848, que desembocó en la cesión de más de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos, o por ahí la intervención estadounidense en la guerra de independencia de Cuba, allá también por 1898, que implicó no solo la ocupación militar de la isla, sino también la inclusión de la famosa enmienda Platt en la Constitución cubana, que ponía en manos de los Estados Unidos la mayoría de los asuntos internos cubanos, y la convertían a Cuba en una isla, en un enclave colonial prácticamente, hasta el momento de la Revolución. Pero hoy quería comenzar con una historia un poco más reciente que estas dos, que es la historia de Guatemala en 1954, porque la intervención a Guatemala en 1954 marcó en realidad una nueva forma de intervención estadounidense, a través de no el desembarco directo de tropas norteamericanas, sino una acción encubierta a través de la acción de la CIA para derrocar gobiernos, en este caso el gobierno de Guatemala, mediante un golpe de Estado. Estos golpes de Estado después se van a repetir en otros lugares de América, pero tiene la característica de ser el primero. Y durante mucho tiempo fue negado la participación de Estados Unidos en este golpe de Estado, aunque, en los últimos tiempos se han desclasificado una cantidad de documentos que verifican lo que, las izquierdas venían diciendo desde aquel momento, en 1954. En realidad, el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, en realidad Estados Unidos ya había utilizado a la CIA para otro golpe de Estado, menos conocido para nosotros los latinoamericanos, que fue un golpe de Estado en Irán, que derrocó al primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, cuando había nacionalizado el petróleo. Pero la operación encubierta que nos ocupa se llamó
Sucés, y se gestó durante el desarrollo del macartismo en Estados Unidos. Ya sabemos que el macartismo fue todo ese movimiento de fuerte anticomunismo dentro de la Guerra Fría, ¿no? Que lleva ese nombre por el senador McCarthy, que fue un poco el impulsor de una campaña de verdadera caza de brujas en los propios Estados Unidos. Bueno, Arbenz fue elegido presidente de Guatemala en marzo del 51, y esta elección fue muy importante porque era la primera vez en muchos años que un presidente constitucional le traspasaba el cargo a otro presidente constitucional electo democráticamente. El presidente anterior, Julio Arévalo, había iniciado un proceso de cambios en el país, ya que cuando él había asumido la presidencia de Guatemala, este país era un país con una enorme desigualdad, donde el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de todas las tierras de Guatemala, y un 22% controlaba en realidad la mayoría de esas tierras, el 70-80%. Y dentro de esos grandes poseedores estaba la poderosa United Fruit Company, que era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país. Los campesinos, por supuesto, estaban en una situación miserable, y los estadounidenses no solamente controlaban la tierra, sino que tenían una serie de empresas subsidiarias de la United Fruit que se dedicaban a otras actividades, por ejemplo, el transporte de carga por ferrocarril, los vapores, estos vapores que llevaban los productos de exportación, salían de Puerto Barrios, que también estaba en manos de los norteamericanos, y estos además monopolizaban la generación de electricidad, los teléfonos, los telégrafos. Y obvio es decir que, como suele pasar, estas empresas no pagaban ningún tipo de impuesto por el uso de todos esos recursos nacionales, porque habían recibido generosas concesiones otorgadas por los dictadores Estrada Cabrera, José María Orellana y Jorge Ubico. Esto no es nuevo, y cuando nosotros hablamos de esta situación de las empresas norteamericanas y bueno, de las ventajas y beneficios, lo vemos hasta en el día de hoy, ¿verdad? Es uno de los temas que hoy nos ocupa a los países de América Latina, estas concesiones que se siguen haciendo. Bueno, la estructura social de Guatemala mostraba también, obviamente, esta profunda desigualdad. Poco más de un 1% de la población, como decíamos, concentraba no solamente las tierras, que ya dimos los porcentajes, sino también las rentas y el capital, que era el capital disponible. Y el 81,6% de la población eran los sectores populares, que, bueno, estaban conformados por obreros, pero fundamentalmente por campesinos, que en su mayoría eran de origen indígena y estaban sometidos a una serie de leyes de discriminación. Por ejemplo, había una ley que era la ley contra la vagancia, donde se los obligaba a los campesinos a llevar una tarjeta donde se anotaban los días que trabajaban, y tenían que trabajar una cierta cantidad de días mensuales, y si no, podían ir presos o tener que pagar multas. Además de eso, se los obligaba a pagar una contribución para las carreteras nacionales, y como esto era generalmente muy caro y no lo podían pagar, tenían que hacer un servicio voluntario, entre comillas, y trabajar gratuitamente en las carreteras de la ciudad. Y además, bueno, había otras leyes terribles que permitían incluso que el dueño de las tierras, si consideraba que alguien le había robado, lo podía matar. Es decir, era un sistema realmente prácticamente esclavista. Bueno, durante el gobierno de Arévalo se logró avanzar algo bastante, porque se aprobaron algunas leyes sociales que eliminaron o trataron de mejorar de alguna manera estos problemas sociales. Pero en realidad fue Arbenz quien intentó acelerar ese proceso de cambios,
y básicamente el centro de sus reformas era la reforma agraria, que era un tema central en esos años. Así que en junio de 1952 decretó la reforma agraria, que establecía la expropiación de las tierras improductivas que iban a ser otorgadas a los campesinos sin tierra o a quienes poseyeran poca tierra y las requirieran para trabajarlas. Y con esa medida se procuraba acabar con estas relaciones de servidumbre personal que se daban en el ámbito rural, mejorar la producción también, introducir nuevos cultivos para evitar el monocultivo de las bananas, de las frutas y en menor medida del café, y a la vez dotar a los campesinos pobres de recursos, porque si no era imposible que pudieran saber producir esas tierras, recursos materiales, técnicos, créditos. Bueno, este era el panorama, y me parece que en este panorama viene muy bien escuchar un tema que es de Daniel Biglietti, pero lo vamos a escuchar en la voz de Víctor Jara, A desalambrar. Ah, muy bien. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una hermosa canción que además recorrió toda América Latina, esta canción, sí. Porque el trabajo el problema de la tierra siempre fue un problema en América Latina. Bueno, pero volviendo a la reforma agraria de Arbenz, esta reforma no tenía en realidad un espíritu colectivista, es decir, no discutía la existencia de la propiedad privada, y además las expropiaciones de tierras eran tierras que estaban incultivables, o incultivadas, mejor dicho, y a los dueños se les entregaban indemnizaciones por esas tierras. Y se tomaba como valor base, el que esas propias empresas habían declarado al fisco, pero claro, las empresas habían declarado al fisco valores muy por debajo del valor real, y entonces no estuvieron, por supuesto, para nada de acuerdo con la reforma agraria, y acusaron al gobierno directamente de comunista en ese ambiente macartista que había llegado también a América Latina. La Asociación General de Agricultores y Corporaciones Asociadas, que eran, digamos, lo que se parecería a la Asociación Rural Argentina o la Asociación Rural Uruguaya, en septiembre de 1953 manifestaron que la reforma se encontraba inscrita en un credo económico y político que seguía los lineamientos del marxismo-estalinismo, y que eso no correspondía al concepto universal de la democracia de Occidente, sino más bien al concepto que había en Europa Oriental, en donde se aplicaba por la fuerza de las armas y de la penetración política comunista. Es decir, el discurso de la Guerra Fría y del marxismo se instalaba en América Latina.
En 1953, precisamente, Arbenz expropia a la United Fruit Company y expropia casi 162.000 hectáreas, que eran tierras que la empresa tenía sin cultivar. La empresa presentó demandas ante el presidente Arbenz y también ante el presidente Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, y ante el titular del Departamento de Estado, el fervoroso anticomunista. Para tener una referencia, Silvia, ¿Guatemala y Uruguay tienen una superficie parecida? No, Guatemala es más grande. Más grande. Pero en Uruguay... Eso sería un gran latifundio. No hay latifundio de 162.000 hectáreas, ¿no es cierto? No. O sea que era grande en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo es grande. Es enorme. En un país chiquito, mucho más grande. Enorme, realmente, sí. Sí. Bueno, en realidad este señor del que hablábamos, el del Departamento del Estado, no era cualquiera, además, ¿no? Porque además de ser muy fuertemente anticomunista, había sido el que había firmado los acuerdos, había sido un poco el que había organizado los acuerdos con el dictador Ubico, que allá por 1930-36 le había concedido, había beneficiado con concesiones a la empresa United Fruit. Había otros altos funcionarios norteamericanos que tenían muchos intereses en esta compañía frutera. Por ejemplo, el asistente del secretario de Estado, John Morse, el hermano de John Foster Dulles, que era también funcionario, en ese momento tenía como cargo de ir al director. Alan Dulles. Ese mismo era el director de la CIA. Mira que me acuerdo, el director de la CIA era muy nombrado ese. Obviamente. Bueno, otros tenían cargos como embajadores de Estados Unidos ante la ONU. Otro era su secretario de Estado. Es decir, la mayoría tenían intereses allí en la empresa, y entonces el Departamento de Estado comenzó a planear el derrocamiento de Arbenz. El golpe de Estado se orquestó con la participación de varios embajadores, los dictadores de los países vecinos, entre ellos el dictador de Cuba, en ese momento Batista, el dictador de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela y de la República Dominicana, los militares reaccionarios dentro de la propia Guatemala, los empresarios guatemaltecos y norteamericanos, jerarcos de la Iglesia, también allí la Iglesia tuvo un papel importante en el golpe de Estado, y la prensa norteamericana y alguna otra prensa que recibía ayuda en la propia Guatemala. Bueno, en ese contexto también se realiza la 10ª Conferencia Interamericana de Cancilleres de la OEA, este organismo creado por los Estados Unidos como una forma de dominación en cierta medida de América Latina, y Estados Unidos trató en la OEA de crear un clima regional que fuera, como diríamos, apropiado para la intervención en Guatemala, ingresando al temario de la conferencia una moción que, digamos, pusiera a los países en una posición de defensa frente al anticomunismo. La CIA se encargó de preparar entonces una serie de materiales que sirvieron de fundamento a la hipótesis esa, y en la reunión de la OEA, con el voto contrario de Guatemala y las abstenciones de México y Argentina, la moción de censura, que se hizo sin nombrar a ningún país, pero que todos sabían que estaba destinada a Guatemala, se censuró actividades de un ambiguo comunismo internacional en el continente americano. Lo que pasó en definitiva es que en este contexto, digamos, estaban todos los elementos puestos especialmente como para que
se diera el golpe de Estado, que se dio en la noche del 18 de junio del 54, cuando 500 soldados al mando del coronel Carlos Castillo Armas, que había sido graduado además en los cursos, en este caso en Kansas, todavía no se había habilitado Panamá para los cursos a los militares. Bueno, este grupo cruzó la frontera desde Honduras y estaba todo organizado, ¿verdad? La OEA había dado su visto bueno y la operación incluyó bombardeo de ciudades y de puertos de Guatemala, algo que después veríamos en otros países, ¿no? Veríamos un bombardeo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, veríamos un bombardeo en Chile, para derrotar al gobierno de Allende. En estos me olvidé de mencionar que entre quienes estaban en todo este juego estaba alguien que es conocido para los argentinos, que era, porque fue embajador en Argentina, que fue Braden. También estaba en esta... el embajador norteamericano. El embajador norteamericano en Argentina. Supruit Braden, el famoso que Perón polarizó con la consigna Braden o Perón. Exactamente. Bueno, ese también estuvo en este juego. Bueno, Guatemala, estos aviones que bombardearon las ciudades y los puertos estaban piloteados por voluntarios, entre comillitas, norteamericanos. Y bueno, la invasión va a lograr la renuncia de Arbenz en pocos días porque el ejército hondureño no va a acompañar a Arbenz, e incluso se va a negar a entregar unas armas que se habían comprado para armar a la población, a la gente que de alguna manera quería apoyar y evitar el golpe. Bueno, y en realidad lo que se va a producir es efectivamente la renuncia de Arbenz. Esta historia es importante porque Guatemala fue en definitiva el laboratorio de la violencia y la barbarie que se extendería por toda América en las décadas siguientes. Aquel golpe y aquella intervención y las consecuencias que eso trajo, todos sabemos la situación de los desaparecidos en Guatemala, se habla de más de 45.000 personas desaparecidas, muchísimos más directamente muertos. Y bueno, de alguna forma entonces todas estas cosas son una especie de espejo para ver la realidad de una América que estuvo marcada a sangre y fuego por el imperialismo. Así también la vio el Ernesto Che Guevara, porque en el momento en que se produce el golpe de Estado, Ernesto Che Guevara estaba en Guatemala e incluso intenta en algún momento, participar de una defensa del gobierno de Arbenz. Es la primera actuación política que tiene el Che Guevara. Exactamente. Que ya era el Che, porque le había puesto se encontraron en las pensiones de exiliados, con un grupo de cubanos que habían hecho el asalto al cuartel Moncada. Exacto. Y Nico López, un cubano que había estado preso, había salido en libertad, le puso de sobrenombre Che. Sí, ya era el Che. Ya era el Che en ese momento, pero como militante fue su primera actuación. Exactamente. El intento de resistencia ahí al golpe. Bueno, en 1967, un jovencísimo Eduardo Galeano decía sobre este tema. Galeano fue en el 67 a entrevistarse con los guerrilleros, con los dos grupos guerrilleros que empezaron a operar allá por la década del 60. Decía Galeano, la caída de Arbenz fue un eslabón decisivo de una larga cadena de agresiones que ni empezaron ni terminaron con ella. Muestra el pulso presente de la larga y sufrida historia latinoamericana, con todo el peso de sus derrotas
y también con todo el peso y la fuerza de sus esperanzas. Y bueno, y esa historia de América va a saber de otros golpes, sabe del crecimiento de la pobreza, de la discriminación con los pueblos originarios, con los negros, con los diferentes, con los pobres, sabe de la entrega de sus recursos naturales y de su soberanía, del imperialismo y el colonialismo en todas sus formas, supo y sabe de la represión, de la violencia, también de la traición y el arrepentimiento de algunos, pero también supo y debe saber, para que no haya olvido de esta historia común y sí haya esperanza, de la dignidad, de la lucha, de la resistencia de nuestros pueblos. Por eso me pareció que era necesario empezar a conocer un poco estas historias de América Latina. Bueno, muy interesante, muy interesante. Yo sabía un poquito esto porque, bueno, estudiaba el Che Guevara y entonces conociendo sus orígenes, pero sí, ahí en Guatemala ese golpe fue el inicio de una cadena que se va a repetir. Llegamos a las 18, así que te iba a hacer una pregunta porque sé que anduviste emocionada en estos días. Cortito, 10 segundos, 20, 30. ¿Por qué estuviste emocionada estos días, Silvia? Y bueno, porque tú sabes que con Marcelo y otros compañeros hemos estado trabajando en un documental, y bueno, ese documental llevó mucho tiempo de trabajo, hubo muchos problemas en el medio, pandemia y muchas otras situaciones, y bueno, y ahora está en la etapa de la edición, es decir, está ya en la etapa final, y bueno, recibimos el otro día de los compañeros que lo están editando, que están haciendo la edición, un primer avance, un primer crudo, y bueno, la verdad que fue muy emocionante ver el fruto de un trabajo que conocés bien porque también sos partícipe allí de la historia. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Sí, claro, sí. Tiene que ver con la pastoril, ¿verdad? Con el tema de la pastoril y bueno, eso me tuvo muy emocionada, realmente que sí. Bueno, Silvia, muchas gracias por tu participación, siempre interesante, brillante, linda, en todos los fuegos, así que siendo las 20:01, las 8 de la noche, nos vamos hasta el próximo lunes 8 de abril, con el programa 221 de A Todos los Fuegos. Y nos fuimos. Hasta el lunes próximo.